damos cuenta que la ciencia siempre va a certificar lo que ya la Biblia, la palabra de Dios, lo tenía escrito. Antes de comenzar el culto en esta noche, lo que pensaba acerca de la Biblia es que ¿sabía usted de que todo lo que nosotros hacemos, nosotros vamos al culto, vamos a la iglesia, abrimos la Biblia, la leemos, la estudiamos, la predicamos, cantamos alabanzas directamente de la Biblia, cantamos alabanzas inspiradas por alguien, oramos entre nosotros, el culto de hoy, todo esto, mis amados hermanos, tiene su asidero, su base, su fundamento bíblico. Hay que tener muchísimo cuidado, mis hermanos, cuando se hablan de doctrinas de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que a mí me parece, porque se reúnen varios y tienen un pensamiento acerca de Dios. Entonces, van profundizando en aquel pensamiento humano. Pues resulta que el Hijo de Dios, el cristianismo, no está basado en eso, está basado en lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia tenemos la palabra escrita de Dios sin errores y es totalmente confiable. Cuando usted llega a la escritura, mire, léala. Yo le recomiendo para hoy en la noche o mañana, les recomiendo dos capítulos muy lindos que puede hablar a su vida. Capítulo 1 y capítulo 2 de Proverbios. Estoy seguro, mi amado hermano, hermana, que le va a hablar a su corazón. Alguien me pregunta, es que no me gusta el tema de leer la Biblia desde el teléfono. Bueno, si no le gusta, pues saque el libro y léalo desde el libro. Está bien, no hay ningún problema. Pero sepa que no es nada de pecado. Más bien estas aplicaciones que tiene la escritura, ¿verdad? Que están puestas en el teléfono, han sido, mis hermanos, la clave de los últimos tiempos para que llegue donde aún misioneros no han llegado. Es tremendísimo hasta dónde ha llegado. Y lugares de los más recónditos de la tierra, que hay teléfonos de estos móviles y bajan la aplicación y ahí están leyendo de la palabra de Dios. Hay muchísimos testimonios y en algún momento podría hablar acerca de ello y cómo es que nace todo este asunto. Pero hay historia de esto. Muy bien, es totalmente confiable. Vamos a ver un pasaje maravilloso, maravilloso, me encanta. Es el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no les venimos a hablar del Señor Jesucristo, de su poder, de su pronta venida por simplemente pensamientos baratos humanos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ahí está, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué impresionante, ¿verdad? Pudo haber sido aquella voz donde usted no ve a nadie y escucha una voz potente, una voz fuerte que descendía del cielo. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tremendo, ¿ve? Estás recordando, oímos la voz, también estás recordando de que vino una nube en ese momento. También dice, tenemos también
la palabra profética más segura. Y aquí yo siempre he dicho, cuando Pedro dice esto, qué atrevimiento el de Pedro decir que ahora lo que tenemos es más seguro que aquella voz y que aquello que vimos allá. Tenemos también la palabra profética más segura, y es la palabra de Dios de lo que está hablando, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mi amado hermano, hay que tener mucho cuidado con todo lo que es las interpretaciones, ¿verdad? Y analizar, como dice la escritura con la escritura. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí lo que está hablando Pedro es mostrando la autoridad suprema, la máxima autoridad que tenemos nosotros en las manos, o sea, la palabra de Dios, lo que está escrito. Mi hermano, nosotros, todo lo que nosotros hacemos, los cultos y la liturgia y todo lo que hacemos, mis hermanos, bueno, parte de la liturgia no es a veces tan bíblico, sino que ha ido tomando, ¿cómo se llama? Ha ido evolucionando la iglesia, ¿verdad? En su manera de hacer las cosas. Pero el mensaje no, el mensaje siempre es el mismo, no cambia. Igual el mensaje fue hace 2000 años como para hoy. Le acabo de recomendar leer acerca de Proverbios. Estamos hablando antes de Cristo. Este es Salomón, mi amado hermano. En el nombre del Señor Jesús, estamos hablando de una escritura de más de casi 2500 años. Y mis hermanos, es la autoridad de la palabra de Dios. Así es que adelante solamente con qué está escrito. Qué difícil cuando tenemos muchos pensamientos humanos. Mire, tiene un total de 66 libros. Fue escrita por más de 40 autores. Fue escrita durante un periodo de tiempo aproximado de 1400 años. Oiga acerca de la escritura. ¿Qué más? La Biblia es exacta en cuestión de historia y profecía. Otro dato más. En toda la Biblia no hay ni una sola contradicción. No tenemos ninguna contradicción. El personaje central es Jesucristo. Mire, en lo que es las leyes de interpretación, la primera ley de interpretación dice que cuando usted llega a la escritura, lea y reciba el mensaje que usted está leyendo. No le quite ni le aumente, ¿verdad? Esa es la primera ley. ¿Qué mensaje usted recibe cuando usted lee la escritura? Porque la escritura es perfecta. La escritura es la palabra directa de Dios. La segunda ley es que compare esa palabra, ese versículo, ese texto con la misma Biblia. O sea, si estás leyendo en Mateo un pasaje, trate de buscar ese mismo pasaje, mis amados, en otra parte de la escritura y compare la escritura con la escritura. Fantástico. Otro que nos va a ayudar después de pasar estos niveles es ir un poco a la historia y a los comentarios que nos ayudan. Y aquí, mis hermanos, con respecto a los comentarios, buscar buenos comentarios. Pero sobre todos estos, la primer ley es
¿qué recibo yo? ¿Qué mensaje recibo yo de lo que ahí está escrito? Ahora, yo quiero que veamos algo acá. Todas las experiencias, emociones y pensamientos del hombre deben ser juzgadas por un estándar infalible y que sea mayor que toda experiencia, emoción y pensamiento, es decir, por la Biblia. Todas sus experiencias, vamos a la escritura. ¿Qué experiencia? Es que a mí me pasó tal cosa, es que estoy sintiendo, es que yo pienso que... Entonces, todas estas cosas deben de ser juzgadas a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no te va a fallar. Yo estoy pensando que el matrimonio puede cambiar y no ser así tan estrictos como están hablando y que perfectamente pueden ser varias personas casándose juntos y que en un matrimonio hayan 5 personas metidas en el mismo. Bueno, ese es un pensamiento muy humano. Y usted dice, qué locura. Bueno, traigamos esa locura a qué dice el estándar infalible, o sea, la palabra de Dios. Es que yo no sé qué me está pasando, yo tengo un vacío en mi corazón, yo me siento tan solo, es una emoción que yo no sé qué es lo que me pasa a mí. ¿Qué dice la escritura? Y cuando la escritura me dice a mí, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré siempre, entonces nos damos cuenta cómo la palabra de Dios viene a ser viva para mí. Mire esto, es la Biblia fiable. He encontrado en este sitio de God Questions unos datos muy lindos, que valen la pena, mis hermanos, poner atención. La Biblia no solo es fiable, sino que es más confiable que cualquier otro escrito similar. La fiabilidad es una cuestión de veracidad y de un copiado preciso. Los escritos que objetiva e históricamente son correctos y que han sido fielmente preservados con el paso del tiempo serían considerados fiables. Así es, mi amado, han habido descubrimientos. Esta foto que tienen ustedes ahí, mi hermano, es la foto de una copia de un original. Y hay diferentes museos en el mundo donde están partes de la escritura. En un lugar una parte, en otra parte, en otro museo hay otra parte. Aquí a Costa Rica ha venido creo que se llama curador, no, al que le confiaron textos bíblicos en Israel, en Jerusalén, en el Museo de Jerusalén. Y aquí ha estado en Costa Rica 2 veces. Y es interesantísimo escuchar este hombre de lo que habla acerca de los escritos. Y bueno, y él trae todas estas fotos y hablando de la certeza de la palabra, la certeza de las copias también. Mayores niveles de verificación histórica y una mayor confianza en la transmisión hacen que sea más fácil determinar si una obra antigua es digna de confianza. Por esas medidas, mis hermanos, podemos considerar que la Biblia es confiable. Como ocurre con cualquier trabajo histórico, no se puede confirmar directamente cada detalle en la Biblia. No podemos decir que la Biblia no es confiable simplemente porque contiene partes que no pueden ser confirmadas o que aún no se han confirmado. Lo que es razonable es esperar que sea exacta por donde la quieran comprobar. Esta es la primera prueba de confiabilidad y aquí la Biblia tiene un magnífico historial. Mire, en la Biblia no solo se han confirmado muchos de sus detalles históricos, sino que ciertas partes que alguna vez estuvieron en duda, posteriormente fueron verificadas por la arqueología. Los hallazgos arqueológicos en la década de 1920
confirmaron la presencia de ciudades muy parecidas a Ur, descritas en Génesis 11. Recuerde que Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio es escrito por Moisés, ¿verdad? Que algunos escépticos dudaron que hubieran existido tan temprano. Y en 1920, aquellos hallazgos vienen a certificar la veracidad de lo que ya estaba escrito. Grabados descubiertos en una tumba egipcia ilustran la toma de posesión de un virrey de una manera que coincide exactamente con la descripción bíblica de la ceremonia en la que participó José en Génesis 39. Eso se encontró en ese hallazgo arqueológico. Maravilloso, lindo, lindo es esto. Hay muchísimo, mi hermano, de qué leer acerca de esto. En Siria se han encontrado tablas de arcilla que datan de 2300 años antes de Cristo, apoyando fuertemente las historias del Antiguo Testamento, el vocabulario y la geografía. Lo que usted y yo tenemos en nuestras manos, amado hermano, es directamente el mensaje divino para el hombre. Entonces, no podemos o no debemos, así sería, no debemos, mis hermanos, de estar en contra de lo que la palabra de Dios dice. Simplemente créalo, acéptelo. Bueno, es que no me gusta porque es muy rígido. Lo que usted quiera decir, se le dice al hombre, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Mire, los escépticos dudaron de la existencia de los hititas en Génesis 15, 20, 23, 10 y 49, 29, hasta que se encontró en Turquía una ciudad hitita completa con registros. Tremendo, ¿verdad? Se han descubierto muchos hechos del Antiguo Testamento respaldados por los descubrimientos arqueológicos. Lo que es más importante, no se han demostrado como falsos ninguno de los hechos presentados en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. ¿Que hay alguna duda? Puede tener la duda perfectamente, pero no hay ninguna base para que pueda rechazar lo que está escrito. Esta confiabilidad histórica es de suma importancia para nuestra confianza en otras declaraciones hechas en las Sagradas Escrituras. Usted puede confiar perfectamente en lo que es cuando habla acerca de la construcción del templo. Así fue, mi hermano. La construcción del tabernáculo con Moisés en el desierto. Así fue, mi amado. Y la historia y la arqueología y la ciencia van declarando esto, que así fue. No, yo no lo creo. Usted y yo podemos tener una posición contraria, negativa a lo que está escrito, pero no podemos traer testimonio para negar aquello. Yo puedo decir que no lo creo, que no estoy de acuerdo, pero eso no va a quebrar en nada lo que está escrito. Lo que está escrito es palabra de Dios. Me encanta este pasaje del Salmo 119, del 89 al 90. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Tal vez usted me ha escuchado decir, esta misma Biblia, y yo cojo la Biblia, ¿verdad? Y esta misma Biblia estará en el cielo. Pues no el libro que yo tengo, ¿verdad? Pero me refiero lo que está escrito. Vea, así lo dice la Escritura. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. ¿Y quién va a decir que no? Otra versión dice así:
de este mismo pasaje, Salmo 119, 89, 90. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Interesante, ¿verdad? Sería, déjeme ir aquí. Interesante cuando vamos a estar en el cielo, ver la palabra de Dios y que esté ahí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo. Va a estar ahí toda la palabra, lo mismo que usted lee. Y dice, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Estableciste la tierra y quedó firme. Esta misma palabra, mis hermanos, la veremos en el cielo. Ámela, estúdiela, cuídela, defiéndala, aprenda, eh, crezca, crezca en la fe, crezca en la fe. ¿Y cómo es que crecemos en la fe? Pues leyendo la escritura, escuchando el mensaje. Todos estos estudios, mis hermanos, tienen base bíblica y de esto es de lo que necesitamos aprender, ¿verdad? Sigo con estos datitos. Los antiguos registros babilónicos describen una confusión de idioma, de acuerdo con el relato bíblico de la Torre de Babel en Génesis 11, del 1 al 9. Y usted recordará, ¿verdad? De acerca de Babel. Claro, claro que sí. Estos mismos registros describen un diluvio mundial, prácticamente un evento vigente en cientos de formas en las culturas de todo el mundo. Muchas culturas hablan de un diluvio mundial. Así es que no se puede negar lo que ya estaba escrito. Y a veces se sorprende, la humanidad mira, así lo decía la escritura. No se sorprenda, nada más diga, ya yo lo sabía. Porque si en la palabra de Dios está escrito, es porque así es. El hombre fue hecho por Dios, creado por Dios. No se ha encontrado, mis amados, y los científicos invierten miles y millones de dólares para dar a entender a la humanidad que venimos del mar, del agua, de los animales. Bueno, a lo mejor alguien saldrá diciendo que venimos hasta de los árboles. ¿Quién sabe, verdad? Pero se trata de negar lo que ya está escrito. Y si solamente se aceptara el hombre es creado por Dios, óigame, se deja de tantos gastos terriblísimos, ¿verdad? Se hacen investigaciones hacia el universo para saber cuándo y dónde nació el ser humano. Óigame, lea Génesis 1, 2, 3 y ahí va a tener la respuesta. Esta es la respuesta divina. Se han encontrado los sitios donde Sodoma y Gomorra una vez estuvieron, Génesis 19, mostrando evidencias de una destrucción violenta y ardiente. ¿Sí? Mis hermanos, qué podemos decir? Todo esto es pura ciencia, certificando lo que ya era verdad. No diciendo, mira, ahora sí es verdad. No, no, siempre ha sido verdad. Las plagas de Egipto y la salida del pueblo en en Éxodo 12, 40, 41, en adelante. Usted recordará de este pasaje maravilloso. Tienen un apoyo arqueológico. Sí, yo estoy solamente tomando los datos más relevantes de todo ese artículo, porque cada uno de estos tiene una gran cantidad de material. En el Nuevo Testamento, Lucas es descrito como el escritor del Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos.
como un historiador de primer nivel por su detalle y la exactitud de los informes, tanto en los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Además, escuche esta parte. Además, se muestra todas las evidencias que el Antiguo Testamento fue transmitido de forma fiable. Cuando se descubrieron, esto no lo tengo ahí apuntado en la lámina que le estoy preguntando, escúcheme. Cuando se descubrieron los pergaminos del Mar Muerto en la década de 1940, eran 800 años más antiguos que cualquier otro de los manuscritos disponibles. Comparando los manuscritos anteriores y posteriores, se demostró un acercamiento muy preciso en la transmisión, fortaleciendo una vez más nuestra confianza de que lo que tenemos hoy en día representa a los textos originales. Tremendo, ¿ah? Todos estos factores brindan razones objetivas para considerar que la Biblia es confiable. Al mismo tiempo, es de vital importancia examinar los mismos elementos en otros textos que utilizamos para escribir nuestros libros de historia. La Biblia tiene un apoyo en tiempo más corto entre el escrito original y las copias que se conservaron. Y por el momento, un mayor número de manuscritos de origen que cualquier otra obra antigua. Por ejemplo, escúcheme por favor esto. Por ejemplo, existen 251 copias de las obras de Julio César. La más antigua es de 950 años después que la escribió, sin posibilidad de saber si esas copias en verdad representan las originales. Hay 109 copias de las obras del historiador Heródoto. La más antigua es de 1400 años después que la escribió. Los arqueólogos han encontrado 1800 copias manuscritas de las obras de Homero, lo que nos permite tener un 95% de confiabilidad en el texto original. Ahora, vea esto. Para el Nuevo Testamento, actualmente hay más de 5000 manuscritos con las primeras copias de 200 a 300 años después de haber sido escrito y otras con menos de 100 años. Esto garantiza una confiabilidad superior al 99% en el contenido del texto original. ¿Qué le parece, amado hermano? ¿Vas a confiar en la palabra de Dios? Yo sí. Seguiré amándola, seguiré leyéndola y seguiré escuchando la voz de Dios. Así es. Y cuando vamos a predicar, por favor usted que está ahí sentadito, por favor asegúrese que el predicador hable de la palabra de Dios. Porque a veces escuchamos mucho positivismo, mucha consejería humana, mucha palabra de emociones, pero lo que necesitamos es palabra de Dios que verdaderamente venga a nuestros corazones. Y es que la palabra de Dios viene inspirada por Dios mismo. El Espíritu Santo va a trabajar con nosotros y entonces ahí viene el mensaje de Dios. Queremos asegurarnos en la iglesia de que siempre se va a predicar lo que dice Dios en su palabra. Ahora, todos estos datos, mis amados hermanos, todos estos datos son datos científicos, arqueológicos, de estudio, de hombres y mujeres que han dedicado su vida a la investigación. Muy lindo, claro que sí. La confiabilidad de la Biblia queda demostrada tanto en su exactitud histórica y en su transmisión precisa. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo puedo decir, mis amados hermanos,
que Dios verdaderamente está en su palabra. Es un total de 66 libros. Fue escrita por más de 40 autores. Fue escrita durante un periodo de tiempo aproximado de 1400 años. La Biblia es completamente exacta en cuestión de historia y profecía. Y en toda la Biblia no hay ni una sola contradicción. Y el personaje central es Jesucristo. Voy a ir a la lámina esta que le acabo de leer. Ahí está. Mi amado, sin una sola contradicción. ¿Cómo fue eso? Póngase a pensar en un periodo de casi, algunos hablan 1200, 1250 años, y bueno, en este material que encontré, el que hace el escrito habla de 1400. Bueno, que sean 1200 años. Tal vez usted dirá, no, es menos. Bueno, 1200 años, está bien. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí faltó algo escrito, escrita en 3 idiomas. Tremendo, ¿no? Así como lo oye, con 40 autores y no se pusieron de acuerdo. ¿Y qué dijimos de la segunda ley de la interpretación? Comparar un pasaje con otro pasaje. Maravilloso cuando comparamos un pasaje, digamos, estamos leyendo Mateo y nos vamos a los Salmos, por decir algo, ¿no? Y cuando vemos que se compara uno con el otro, maravilloso. Maravilloso, mis hermanos, 66 libros. Así es que esa es la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Y damos gracias a Dios porque esta misma palabra, amado hermano, es la misma palabra que estará en el cielo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Bendito sea el Señor. Amemos la palabra de Dios y leámosla. Les recomiendo hoy o mañana que pueda leer Proverbios capítulo 1 y capítulo 2. Va a ser de una gran bendición. Que el Señor me lo bendiga.